Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, y dejamos de estar juntos, no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, durante todo el año, de enero a diciembre y de 14 a 16, aquí en la M530, somos Radio, la orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos conveniente pactar con ustedes nuestras respectivas utilizaciones de la imaginación. Seguimos ahí una línea de Eve Bonafini. Pensándolo bien, la radio es un asunto que funciona en los teatros de la mente. En los teatros de la mente. En los teatros de la mente. Como si una vez que metabolizamos aquello que oímos, ojalá sea aquello que escuchamos, o aquello que vemos, además de mirar en la era del streaming, el cerebro hace su propia composición de lugar. Dispara otras imágenes, otros sonidos, acaso recuerdos. Y de ese modo la experiencia de escuchar radio puede ser algo más que la escucha pasiva. Puede ser una escucha activa que nos conmueve, que nos llena de energías, que a veces nos entristece o nos emociona, pero que nos hace sentir que estamos vivos y pertenecemos a una comunidad. A veces, en ese asunto, en la pertenencia, en la comunidad, en sentirnos vivos, nos va un poco del sentido de la propia existencia en un mundo tan complejo, en un país tan complicado, en unas semanas con tanto calor en las grandes ciudades. Nada que no sea previsible, ni el calor en enero, ni que nos vaya mal cuando gobiernan los ultra neoliberales con toques fascistas, ni cuando en Estados Unidos los republicanos se sienten los campeones. Ninguna novedad al respecto. Ha pasado y seguirá pasando. El asunto es qué hacemos nosotros en el mientras tanto. Y en el mientras tanto estamos poniéndole toda la energía posible, todo el orgullo también de la pertenencia posible, todas las ganas a empujar el tiempo para que esto cambie, que nunca es por magia, ¿eh? Siempre, hoy es miércoles, hace un calor infernal en la ciudad de Buenos Aires. Habrá jubilados enfrente del Congreso, reclamarán sabiendo que los oídos son sordos a sus propios reclamos, pero no se agotarán con la dinámica de decir que todo está mal y no hacer. A lo mejor los mayores, los adultos en la Argentina, están dando un ejemplo, implicando al resto de la sociedad para preguntarle en voz alta: che, vos después qué vas a decir que hacías mientras estos tipos querían llevarse puesto todo. Así que ese es nuestro lugar, ese es nuestro puesto. Estamos muy satisfechos de estar de este lado de las cosas y sería horrible encontrarnos estando del otro lado, pero también al mismo tiempo imposible. La sombra tutelar de nuestros próceres, de nuestros héroes, de los de todos los días y los magníficos nos acompañan en el intento de plantar aquí la bandera, de decir córtenla, hasta acá llegaron. Pero nosotros no tenemos la responsabilidad de decir el voto de todos, ni de decir cuándo todos nos ponemos de acuerdo para ver qué hacemos con este embrollo. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Recordando a nuestro invitado del día lunes, Brian Chamulerón, o el martes, ¿cuándo fue? El lunes fue. El lunes. Odio el estate. Qué fuerte que es el calor en la ciudad. Porque el calor es lindo cuando estás en algún lugar agradable. La ciudad es horrible. Para que no se confunde con el topo que está en la Rosada, que dijo odio el Estado. No, estate. Estate en italiano es... Que yo pensé hasta ese día que era estadio, muy bruto lo mío, es verano. Es verano, ¿no? Es una famosa canción italiana que alguna vez interpretó Joao Gilberto y convirtió en un éxito como tantas otras cosas que tocó. En esto, en la sensibilidad, en el aprendizaje cotidiano, ¿no? Todos aprendemos cosas todos los días. En la capacidad de asombrarnos, nos va un poco de nuestra propia existencia, porque hay cosas que no asombran y otras que todos los días producen un asombro mayúsculo. No sé, Pablo Neruda hablaba de ha salido el sol, ¿no? Ese milagro. El asunto es que ahora para ver el sol hay que atravesar las capas de la contaminación y entonces el sol nos queda más lejos que nunca. Ahora para mirar la tierra y asombrarse tenemos que despejar el mundo de artificios y edificios. Y la cosa está complicada, ¿no? Ayer hablábamos, a partir de un informe del CONICET, de la cantidad de extranjería en la tierra en la Argentina. Hay 13 millones de hectáreas argentinas que están en manos de empresas o particulares extranjeros. Una porción importante de eso se grafica en la Patagonia, que es un territorio dorado, sagrado. Allí magnates anglosajones como Joe Lewis tienen tantas veces la capital federal que da asombro pensarlos, o el italiano Benetton, propiedades gigantescas.
que no podrían tener en sus respectivos países, porque en sus respectivos países no existen leyes que permitan a los extranjeros comprar tierras locales. Es todo lo contrario. Exactamente al contrario, todo eso está mesurado. Pero si uno ve el mapa de la extranjería en las tierras, el CONICET de la UBA hicieron esta semana un informe, ve que en todos casos se trata de lugares estratégicos, la cordillera, la Patagonia, los grandes humedales. Es decir, no se trata de un plan urdido a espaldas del Estado, sino con complicidad de las administraciones del Estado que empezó a desarrollarse durante los años 90, gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco. Ni se trata de compras al voleo ni esporádicas, sino de un plan que parece pensado desde otro lugar. Estados Unidos o los estadounidenses tienen el 2.3 de millones de hectáreas de ese total de 13. Es decir, que tienen un porcentaje altísimo. Otras son empresas transnacionales de todos los países, otros son propietarios individuales, algunos de ellos son argentinos, otras son como Lázaro Báez, por ejemplo, otros son familias de poder, como la familia del ex jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marquitos Peña, la familia Peña Brown, dueña del supermercado La Anónima, que no dona alimentos cuando se incendia la Patagonia. Pero si no vemos esa otra realidad, ¿se acuerdan cuando una dirigente política decía, vienen por el agua? Bueno, tenía razón, vienen por el agua. Cuando otros dicen, ojo, que vienen por los materiales preciosos de toda la Argentina, por el oro y la plata, como vinieron los conquistadores españoles, pero con nuevos modales, vienen por el agua en Mendoza, está claro, y vienen por territorios sagrados, por los lagos, por las bellezas de esos paisajes. Solamente un ciego muy ciego podría no verlo, pero si la realidad nos adorna todo el tiempo con boberías, si no vamos a los problemas de fondo, y ningún gobierno hace nada al respecto desde los 90 hasta acá, ninguno de los gobiernos, estamos en un problema a futuro muy grande. Este país, que es un oasis, como está claro, que tiene todos los climas y todos los paisajes, un país rico con un nivel de producción agropecuaria extraordinaria, pero que además sumó la alta tecnología, la investigación científica, la aeronavegación, los sueños de una potencia mundial, y lo logró durante mucho tiempo. No se trata solamente de cambiar de régimen de un presidente o de un modo, sino de intentar concebir, como ocurrió a partir de 1946 en la Argentina, un plan mayor, un plan grande, como ocurrió a partir de 2003, que nos lleve no solo a estar orgullosos de lo que somos, sino a no vender lo que es propio. Esta idea de que la patria no se vende no es una idea de eslogan solamente, porque están vendiendo no solo la patria, sino el subsuelo de la patria. Están intentando, hay una empresa israelí que entró en un consorcio en la explotación del petróleo en Malvinas con la autorización británica, que cada una y todas las riquezas que están bajo el territorio argentino, de eso se habla cuando se habla del capitalismo extractivista, vaya a parar a manos foráneas, y esas manos foráneas no utilizan ese dinero para aplacar el hambre de los chicos en la calle en Texas, en Estados Unidos, sino para multiplicar los negocios que incluyen los capitales armamentistas que luego son utilizados por el país, el consorcio financiero militar estadounidense, en cada situación de guerra. Cuando un Estado decide una guerra, hay consorcios muy poderosos que ganan mucho dinero con la venta de armas. Nada más y nada menos así. Cada vez que vos escuchás un tema en Spotify, estás colaborando con la fortuna del dueño, que luego hace inversiones en fábricas de armas que utiliza Israel, compradas a Estados Unidos, para bombardear Gaza. Así de simple, así de complejo. Ese es el mundo que hoy tenemos. Algunos pensadores contemporáneos piensan que la nuestra es la última generación libre, que a partir de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, las generaciones son esclavas del mercado, del capitalismo, de las fiebres consumistas. Pero ojo, que tenemos la oportunidad siempre de estar dando la batalla, de no quedarnos callados, de no resignarnos a que esta es una era perdida. Con respecto al estudio del CONICET, es tremendo, porque esas 13 millones de hectáreas que representan el 3% del total del territorio argentino, pero hay sectores que llegan al 30% e incluso algunos más pequeños al 50%. Como decías muy bien vos, la zona de la Patagonia, la zona de los lagos, la zona de los acuíferos en el litoral, son las más comprometidas con, en algunos casos, porcentajes del 50% en manos de extranjeros. Para que se den cuenta de las estrategias, ¿no? En la Argentina hubo una vanguardia artística muy importante en los años 60, nucleada, por ejemplo, en el Instituto Di Tella, en algunos lugares donde, independientemente de la dictadura de la NUCE, por ejemplo, o de la de Onganía, 66 al 72, se tramaban un montón de asuntos que parecían revulsivos. Las investigaciones posteriores, hay un libro muy bueno de David Viñas sobre esto,
determinaron que una parte importante de todas las vanguardias en todos los territorios, un pintor argentino que tiñó de verde, García Uriburu, con ese apellido, las aguas del mar frente a Italia y dentro de Venecia durante la Bienal de Arte de Venecia, Marta Minugini y sus experimentaciones, un caldo de cultivo muy importante. En lo artístico estaba directamente financiado por el Departamento de Estado estadounidense, que lo que buscaba básicamente era contraponer las vanguardias descafeinadas en lo político del arte político que había empezado a cundir a partir de la Revolución Cubana, con en las artes plásticas, por ejemplo, el grupo Espartaco con Ricardo Carpani como gran figura. En ese mismo momento, un montón de figuras ilustres de la historia del jazz, entre ellos, por ejemplo, nada menos que Louis Armstrong, nada menos que Dizzy Gillespie, nada menos que Duke Ellington, salieron de gira por toda América Latina y también por Asia para tocar casi que gratis o muy barato la música de vanguardia para otro público. Era una estrategia estadounidense para mantener viva una llama de innovación, de eclecticismo, artística, pero que le competía al arte ultrapolitizado que se generaba en América Latina, en que, por ejemplo, había mucha actividad de grupos armados en países donde había dictaduras. La compra de territorio siempre se hace con la excusa de que vienen a hacernos el bien. En el acuífero guaraní hay un señor estadounidense que dice haber comprado terrenos para proteger la vida salvaje, la diversidad, la biosfera, pero resulta que esos terrenos están en manos de un extranjero que en su país no podría comprarlo porque el terrateniente está mal visto en Estados Unidos, es decir, no puede existir. La legislación estadounidense lo prohíba, pero acá, como la prohíbe la inglesa, la francesa o la italiana, hacen lo que quieren y muchas veces lo hacen, como las grandes mineras, hacen lo que quieren, financiando campañas políticas, haciendo cruces muy delicados entre la explotación de las riquezas, las necesidades de la política y el modo en que el pequeño porcentaje de impuestos que pagan a los estados financia a esos estados para el empleo público. Eso ocurre en La Rioja, en Catamarca, en Mendoza, en San Juan, independientemente de la fuerza política que gobierne. Y ese es el asunto. Quieren gobernar el país de otra manera, independientemente de si son peronistas, radicales, de centro derecha, de derecha o de ultraderecha como ahora. Cuando los unos o los otros no ofrecen trabas, lo vemos en muchos gobernadores, hoy no van a tener muchos problemas. Cuando se plantan en defensa de la soberanía, aparecen para ellos los problemas. Más o menos así el mapa de lo que ha logrado este capitalismo, esta etapa del capitalismo completamente inhumana, por otra parte, en un país rico como la Argentina. El problema de Argentina es su riqueza. El problema de Argentina es el potencial económico del país. No es el único problema, ¿no? El entreguismo de sus clases altas, de su aristocracia, de su oligarquía, el odio a la porofobia, el odio a los pobres, a que crezcan aquellos que históricamente hasta 1946 no tenían leyes de protección, hace una parte del trabajo local. Alguna vez fue con botas, ahora es con votos, pero el asunto es más o menos lo mismo. Por eso cuando hay gente que dice no es un problema de izquierdas o derecha, el mundo ha cambiado, o en Estados Unidos hay dos partidos de derecha, no importa quién gobierne, todos deberían repensar al respecto. ¿Cómo que no hay dos formas de concebir la política en el mundo? ¿Cómo que es lo mismo un presidente como Donald Trump que un presidente como Barack Obama? Y no decimos con esto que Obama sea un santo, ni que no haya bombardeado el Estado estadounidense mientras él era presidente, territorios que no debía haber bombardeado, ni que no merece el premio Nobel, ni que merece el premio Nobel de la Paz que él sí ganó. No decimos eso. Decimos que nunca es lo mismo, así como nunca es magia, nunca es lo mismo. Nos metemos de lleno en el comienzo de nuestro programa, que no es con lo ramplón de la vida cotidiana, sino con la altura de la poesía. Había una vez un poeta portugués, escribió Juan Gelman hablando de Fernando Pessoa, y nosotros podríamos pensar, había una vez un poeta argentino. Juan Gelman murió el 14 de enero de 2014, hace hoy 12 años. Este es el bandoneón del argentino César Estrocio, tocando Mi Refugio como introducción.
de la voz de Juan Gelman en el disco Ruiseñores de nuevo. Juan Gelman era de Villa Crespo, porteño hasta las manos. Y sin embargo la vida deparó un larguísimo exilio. La persecución política de la dictadura. Si hubiera sido por él, se hubiese quedado la vida fumando, escuchando tango, mirando el mundo pasar. Pero vivía en la Argentina y en la Argentina ocurrieron cosas. Fue un hombre de la izquierda formal hasta que la evolución política de la Argentina lo depositó en el peronismo combativo. Sufrió tragedias personales fortísimas, entre ellas el asesinato de una parte de su familia. Su hijo, su nuera, el secuestro de la que luego se supo era su nieta, la lucha por recuperarla, el triunfo en esa lucha, y el dolor de la caída en combate o asesinado de una parte de sus compañeros de militancia. La poesía de Juan Gelman fue unánimemente reconocida. Ganó el Nobel de la Literatura Argentina, el Premio Cervantes que entrega España, después de Borges, de Sábato y de Bioy Casares. Es el único poeta argentino que ganó ese premio. Ganó el Premio Juan Rulfo, que entrega a México, premio de altísima importancia en las letras latinoamericanas. Fue periodista, siempre se ganó la vida escribiendo en medios de comunicación y tal vez se perdió la vida escribiendo poesía. Recordando a sus compañeros caídos, Juan Gelman escribió, y ahora lee, El infierno verdadero. El infierno verdadero. Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro. Se paraba a la orilla de un hombre o una mujer, le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es dolor que necesita porvenir. El compañero cambiaba el mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7 cada día vuelve a caer tapado de infinito. Después de 1976 es imposible leer a Gelman sin darse cuenta de la tragedia que lo rodea y de cómo la está convirtiendo en objeto de su poesía. Cómo van a aparecer los compañeros caídos, el hijo muerto, cómo va a aparecer la nieta, no se sabía hasta su aparición si era nieta o nieto, ausente. Va a aparecer el dolor y también la resistencia. Y va a aparecer que el hombre, en lugar de simplificarlo todo, lo complejiza todo, apostando siempre a la inteligencia del lector. Miguel Abuelo escribió muchos años después: amo al lector que entre líneas espía al jugular. Cuando el canal era un canal en serio, cuando el canal Encuentro era el canal Encuentro, en una serie llamada Interrupciones, un homenaje a Juan Gelman, Cristina Vanegas, Gastón Lupo y otros. El texto que van a decir es Confianzas. Interrupciones consistía en meter la poesía en un lugar insospechado. Podía ser un bar, una reunión, una charla, una conferencia, muchas personas distintas diciendo textos canónicos.
que si en la poesía hay una revelación, algo de esa revelación se produce en el momento de la lectura. Por eso está aquí y nos acompaña Cristina Vanegas. Ana Cacopardo presenta una actividad. Se parecía a la palabra nunca. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución. Cristina Vanegas lee. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han Pero de entre el servir público se para Ton Lupo. para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor o él mismo coma, viva mejor. Un señor toca el piano, Miguel Rep dibuja. Se para otra persona. No ganará plata con ellos. No entrará al cine gratis con ellos. No le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Y otra persona y Ni otra. papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirán por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Están Jorge Bocanera, amigo y exégeta de Hellman, el ministro de Educación Silione. Es una actividad oficial en el Palacio Pisurno del Ministerio de Educación. Es la presentación de una colección sobre Juan Hellman, pero básicamente es un acto poético en que todo parece vivo, incluyendo ahí al autor. La semana pasada entrevistamos al Tata Cedrón. A principios de los 60, cuando la carrera de Hellman como escritor estaba en crecimiento, y el Tata empezaba con su exploración de un nuevo repertorio posible para el tango y establecía las pautas del primer café concert en Buenos Aires, Cotam. Empezaba ese maridaje complejo entre un poeta que cuando se leía parecía no querer leerse. Se leía a sí mismo de manera casual, sin enfatizar. Y una obra que iría creciendo, creciendo, creciendo y evolucionando. Aquí en los pasillos de la M530 hay una frase que a Eve le gustaba mucho de Juan Hellman sobre la palabra como un arma de resistencia. Y su ausencia, es decir, el silencio, como una claudicación. Hoy no voy a contar cómo Juan Hellman, cuando yo era un bebé recién nacido, escribió en la casa de mis padres un poema llamado El oso verde, dedicándomelo. La revolución, el sueño permanente de Juan Hellman.
En nuestro primer espectáculo de Radio Café Concert, en voces, incluimos un texto muy poderoso de Juan Gelman, escrito a pedido de Casa de las Américas después del asesinato en Bolivia del Che Guevara. Es un texto maldito, casi que excluido de todas las antologías posteriores. El Gelman indignado con todos, presumiendo que al Che lo entregaron. Esta es Cristina Vanegas con el bandoneón de Pablo Mainetti diciendo a Juan Gelman escenas de la guerra. ¿A quién pensar en la tristeza? Pensarse en la tristeza de Juan Gelman. El arte no tiene por qué ser siempre divertido, alegre o sacar conclusiones. ¿Es divertido o alegre el Guernica? A determinados artistas, por su forma de concebir el mundo, les pedimos, les solicitamos, les exigimos representatividad. Como si también fuera una obligación la docencia. Y tal vez contra esos criterios Juan Gelman, tan personal, tan único, discutía. Buscaba expresarse a sí mismo y sabiendo que todos somos habitados por muchos. Y eso no equivalía a simplificar. Y hay textos e ideas de Gelman, aún las más perseguidas de todas, que siguen volviendo, siguen flotando. Aquí no vamos a hablar de la investigación en la palabra, ni de los textos que escribió en ladino, por ejemplo, buscando lenguas originales de la diáspora judía. En el último gran espectáculo que Juan Gelman, que llenaba teatros y salas leyéndose a sí mismo, lo hizo históricamente con muchos otros escritores, incluyendo a Eduardo Galeano. Hay un disco, Galeano Gelman, grabado en vivo en Montevideo, en el Teatro El Galpón, con Rodolfo Mederos y su grupo, haciendo el primer de los grandes poemas famosos de Juan Gelman, Gotán. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche,
Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. Qué lindo haber vivido en un país en que un espectáculo así era transmitido por la televisión pública, pero qué bueno pensar que ese país en otros términos va a volver más adelante. Cuando pensamos en Juan Gelman y en su obra, les quiero contar que en nuestro espectáculo de resistencia poética, al que volvemos con el mes de febrero, primer domingo de febrero en Pista Urbana, este poema de Gelman ocupa un lugar central. Gelman coquetea, como en toda su obra, con el tango y las grandes letras del tango. En su momento, Juan Carlos Baglietto grabó una versión de su poema Mi Buenos Aires querido bajo el nombre de Sentado al borde de una silla desfondada. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron hijos dulces míos, que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, loco, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos, que entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse,
Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:41 minutos de esta tarde de miércoles, con mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Más adelante en el programa, en un ratito nomás. En un ratito nomás vamos a repasar el dato de la inflación de diciembre, que fue un poquito más alto de lo que estaba queriendo mostrar el gobierno. Es altísima, 2.8 para diciembre, con un acumulado del 31,5%. Qué raro, porque la tapa de Clarín y La Nación dicen que es la inflación más baja de los últimos 8 años. Sí, para un diciembre es tan sesgado, tan sesgado. A ver, por ejemplo, este gobierno que se ufana de haber bajado la inflación, tiene inflación muchísimo más alta que la del periodo kirchnerista, hay que decirlo, y ese caballo de batalla que tienen además es sin hablar de la pérdida real de la capacidad de compra del salario real. Así que vamos a hablar de eso prontito. Creo que ya tenemos conectado en línea. En un segundo tenemos la conexión. ¿Cómo logra el gobierno que las tapas de Clarín y La Nación, al tratar el tema de la inflación, en otros aspectos, los matutinos más importantes de la Argentina, sobre todo leídos en sus páginas online, son y pueden ser críticos del gobierno de Milei, pero hay en algunos puntos en que parecen estar dándole una mano o tirándole un salvavidas permanente? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Será que cualquiera hace seguidismo del gobierno? No lo sabemos. Les quiero avisar, antes de lo que sigue, que haremos hoy un homenaje al flaco Luis Alberto Spinetta. Saben, el próximo 23 de enero, aniversario de su nacimiento, se celebra el Día de los Músicos en la Argentina, en una decisión de los propios músicos, y para homenajearlo tendremos nada menos que a Javier Malosetti aquí, que es el organizador del Marcapiel, uno de los grandes festejos, una de las grandes celebraciones de la vida de Luis Alberto. Pero mientras ese momento llega, Malosetti va a estar aquí con nosotros en el piso, trajo un instrumento, vamos a evocar y a escuchar al flaco a través de uno de sus músicos y amigos. Por otra parte, nos metemos en la economía. Así es, vamos a hablar de este tema y también del Tratado Económico de Libre Comercio entre la UE y Mercosur, pero para ello tenemos en línea a Leandro Amoretti, economista de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Economía Política de Flaxo, doctorando en Desarrollo Económico, trabaja en Cifra CTA, es docente de la UNDAB y de la Universidad de La Plata. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo y Carlos, te saludamos en la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. La perspectiva más económica a este dato de la inflación de diciembre. No, sin duda es un dato negativo, y por supuesto que es negativo para el gobierno, ya que esperaba un dato inferior, ¿no? Esperaban un valor más cercano al 2%, y es una luz de advertencia porque la inflación núcleo, ¿no? Se ubicó en el 3%, y venimos de meses en los cuales la inflación retomó un sendero alcista, en un contexto de amesetamiento de la actividad económica, en un contexto de ajuste económico, de retroceso del mercado laboral, con lo cual el gobierno enfrenta un 2026 complicado porque tiene que tratar de combinar un proceso de desinflación que había alcanzado parcialmente, había tenido cierto éxito en términos parciales, con un pedido expreso y una definición y una presión muy grande por parte del fondo de acumulación de reservas, ¿no? Claro. Y ustedes saben que a partir de enero se modificó el esquema de bandas cambiarias, ¿no? De la revolución del tipo de cambio para que el oyente lo entienda con mayor claridad, y hay una relación directa entre el techo de la banda cambiaria, es decir, el techo del máximo valor del dólar sin intervención del Banco Central, con la inflación. Por lo cual, esta tendencia de crecimiento nuevamente de la inflación va a repercutir sobre una mayor presión sobre el tipo de cambio, y esa mayor presión sobre el tipo de cambio va a generar también un contexto de mayor dificultad para continuar con un proceso de desinflación. Hago una pausa ahí, Leandro. Una situación compleja para el gobierno, sí. No, perdón. Ahí justamente para explicarlo más claramente todavía, o más llanamente, claramente lo está diciendo muy bien vos. Ahora el precio el valor del dólar, estas bandas, está atado a la inflación. Y esto, como decís vos, va a repercutir también en una inflación que se va a acelerar más. Es esa la explicación bien dicha en criollo. Tratando de simplificar, sí. Por supuesto, el año 2025, la banda del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio estaba regido por una regla fija que planteaba que crecía el 1% mensual, ¿no? El techo del tipo de cambio en las bandas de flotación. Bueno, a partir del 2026, ese techo de la banda de flotación crece al ritmo de la inflación de 2 meses previos, con lo cual la inflación de diciembre, ¿no? Que fue el 2,8,
va a ser utilizada para calcular el techo de la banda del tipo de cambio en el mes de febrero, con lo cual el techo de la banda de febrero va a estar alrededor de 1.600 pesos. Claro. Para decirlo de manera más simple, el gobierno definió una regla que liga directamente la inflación con el tipo de cambio, y eso en Argentina tiene antecedentes negativos, ¿no? Y por supuesto, en una situación de muchísima fragilidad, en particular en lo que tiene que ver con la falta de acumulación de reservas y con los vencimientos de deuda externa que afronta este año el gobierno, que son muy altos, ¿no? Claro, nosotros desde Cifra y Flaxo caracterizamos que estamos frente a una posible crisis de solvencia, ¿no? De grandes dificultades para pagar la deuda externa. Por supuesto que el esquema de intercambio de monedas o el préstamo que otorgó Estados Unidos, el salvataje que tuvimos el año pasado cerca de las elecciones, modificó el esquema, pero la situación es de muchísima fragilidad, y eso lo planteamos desde el punto de vista del análisis económico, pero después para el día a día, para el bolsillo de los laburantes, el incremento, la presión inflacionaria repercute sobre una licuación de sus ingresos y de su poder de compra, ¿no? Eso claro. Lo notamos, y lo que empezamos a ver ahora con los datos del mercado de trabajo, que se publican con cierto retraso, ¿no? Siempre tenemos 2 o 3 meses de retraso, es que por un lado tenemos una caída del poder adquisitivo y por otro lado tenemos un proceso de destrucción de empleo. Claro. En el sector formal. Es la tormenta perfecta, porque además si la inflación no baja como está diciendo el gobierno, todo lo contrario está subiendo, pero además los salarios están estancados, además hay destrucción del empleo, no hay generación del mismo, hay una deuda tremenda que hay que pagar. De hecho se ha visto esta búsqueda en los mercados internacionales para justamente pagar esos 4.300 millones de dólares. El combo no parece muy bueno para un experto en economía como es el presidente. No, por supuesto yo te lo planteo como economista que participo y al ser una central de trabajadores y es muy importante qué pase, ¿no? con los laburantes en Argentina, pero desde el punto de vista del gobierno y como ha planteado su posición, un incremento del desempleo puede colaborar en desacelerar la inflación, ¿no? Un ancla laboral, un ancla salarial que no se recupere el consumo, desde su punto de vista puede ser un componente que colabore en la desinflación, ¿no? Desde un esquema, por supuesto regresivo. Es difícil políticamente hacerlo de esa manera, pero yo creo que también así lo piensan, y lo que van a profundizar, en mi opinión, es el ajuste fiscal, que ya es muy importante, pero que se vuelve cada vez más difícil, porque con una economía mesetada, los ingresos fiscales también caen. Entonces, requiere más esfuerzos alcanzar el superávit fiscal, que ellos lo plantean como una meta muy relevante. Inamovible. Es una encerrona. Y ahora te traigo al motivo por el cual te había contactado primeramente, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Esto tiene alguna modificación en lo inmediato en la situación argentina? ¿Puede ser algo positivo? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, voy a tratar de responder sintéticamente. Es un tema bastante complejo, que se inserta en el marco de nuestra coyuntura nacional en el gobierno de Milei, pero en el marco de la geopolítica mundial, en la fragmentación política y económica, ¿no? Impulsada y liderada por las políticas que ha llevado adelante Trump, ¿no? Tenemos un mundo muy fragmentado, un mundo muy cambiante, y este acuerdo, desde mi punto de vista, ha sido hace 25 años que se viene negociando, pero la Unión Europea ha logrado, parece, algunos acuerdos y está intentando acelerar lo que se lleva adelante. Formalmente, para que se cumpla, para que se pueda implementar, falta la aprobación del Congreso Europeo, ¿no? Que eso requiere de sus consensos, que tienen fuertes debates, en particular el sector agropecuario de Francia y de Holanda lo vienen cuestionando. Bueno, hay una serie de tensiones políticas propias de la Comunidad Económica Europea, y por el lado de Argentina y el Mercosur, yo lo veo con preocupación. No creo que se implemente inmediatamente, pero como una política a largo plazo, la verdad que en un contexto en el cual el Mercosur se desarma o se encuentra en crisis, y en particular la relación Argentina y Brasil se encuentra en crisis, y un gobierno que lleva adelante políticas antiindustriales, que desarma la protección industrial, que no tiene política económica, que destruye empleo industrial y en particular de las pequeñas y medianas empresas, lo veo con preocupación, porque el esquema, el acuerdo anunciado, ¿no? En el caso de que simplemente, posiblemente el año que viene, lo que tiene como sustancia principal es un desarme de las posiciones arancelarias, es decir, que se pueda comerciar, como por ejemplo equipos de transporte y también medicamentos, ¿no? Bueno, entonces hay una lógica de complementación que, de profundizarse, expresaría un patrón de especialización regresivo para la Argentina, ¿no? Pensando en un modelo de desarrollo, de industrialización. Por supuesto, esto tiene oportunidades para aquellas empresas que exportan, que van a poder ingresar a los mercados europeos, que tienen
una gran cantidad de compradores del poder adquisitivo. Hay oportunidades de comercio y de negocio, pero sin un bloque comercial como el Mercosur transformado en un bloque político, sin un modelo de desarrollo, sin una política industrial, yo veo y destaco en su mayoría los riesgos. En particular los riesgos en lo que hace la industria y en particular en la relación con Brasil, ¿no? Porque nosotros con Brasil tenemos una relación comercial muy importante y también exportamos bienes industriales, y un gran área de libre comercio nos podría no solo hacer retroceder la industria en la competencia con la Unión Europea, sino también retroceder en el comercio bilateral con Brasil. Bueno, yo ahí planteo una luz de preocupación. El acuerdo tiene algunos salvaguardas o algunos procesos que plantean una reducción arancelaria de 10 años, para poner algunos ejemplos, ¿no? Bueno, la gran mayoría de los aranceles que nos cobra la Unión Europea por exportar alimentos se reducirían a cero inmediatamente, pero por ejemplo, los aranceles que nosotros les cobramos a los bienes industriales, por ejemplo a los vehículos europeos, esos no se van a reducir a cero de un día para el otro, sino que hay un proceso paulatino para que la industria argentina logre adaptarse o generar condiciones de competitividad. Y después incorporo, si tengo tiempo, una hipótesis sobre la cúpula empresarial argentina, ¿no? Porque uno diría, bueno, los industriales argentinos deberían estar preocupados por la competencia con la industria, con los bienes industriales europeos. Porque esto es regresivo en cuanto a la manufactura, es más una vuelta a una posición de país agroexportador sin desarrollo industrial. Abre oportunidades en algunos campos industriales, pero sin política industrial, desde mi punto de vista, y sin un acuerdo en Mercosur, veo muy difícil que eso avance progresivamente, ¿no? Lo que sucede es que las grandes empresarios en Argentina han logrado diversificar y nosotros nos referimos a los grupos económicos, han logrado insertarse en sectores exportadores. Entonces, tienen las de ganar o tienen lugares asegurados en este acuerdo y tienen mucha expectativa de incrementar sus exportaciones, ¿no? Claro. Ahora, un detalle, una hipótesis del punto de vista político de la cúpula empresarial, vemos la mayoría de las cámaras ha salido con comunicados favorables, incluso la CILFA, la Cámara de Medicamentos de Laboratorios Nacionales, que había planteado algunos reparos, en particular por el sistema de patentes, por el ingreso de medicamentos importados. Bueno, empiezan a haber manifestaciones favorables sobre este acuerdo, y eso puede ser leído, lo comparto como opinión, respecto la lectura que hacen muchas grandes empresas, que este acuerdo va a implicar cierta estabilidad o cierta disminución del margen de acción de los gobiernos, ¿no? Nosotros tenemos en la Argentina una cúpula económica que ha logrado cierta independencia de los ciclos económicos. Bueno, el acuerdo con la Unión Europea y también el posible ingreso a la OCDE podría lograr cierta estabilización e independencia de los ciclos políticos en términos de las reformas políticas, ¿no? Sí, clarísimo. Para además plantearlo de manera más simple. No, con además, el acuerdo de la Unión Europea y la búsqueda de competitividad va a haber un argumento impulsado por parte de los grandes medios y también por las grandes empresas respecto a que es necesaria una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma impositiva, de forma de darle competitividad a las empresas y poder así, va la redundancia, competir con los productos europeos. Bueno, clarísimo. Esto por supuesto está por verse, depende mucho de la política nacional, pero es un dato que me parece interesante para discutir. Y para terminar, sugiero algunas lecturas sobre este tema. Y una investigadora del CONICET muy importante, Rosarina, de la Argentina, que viene escribiendo sobre la crisis de la fragmentación del esquema de comercio internacional, y en particular sobre este acuerdo, que es Julieta Selikovic, que le recomiendo, que viene haciendo investigaciones y publicaciones interesantes sobre el tema. Excelente. Bueno, en principio un panorama incierto y además, como lo decías vos, atado a la necesidad de una reforma laboral que justamente siga flexibilizando el laburo de quienes sostienen esa economía. Leandro, muchas gracias, muy claro todo. Volvemos a llamarte. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. 14:56, hoy es un día de luto para la música de raíz folclórica en la Argentina por la partida de la salteña Melania Pérez. Podemos experimentar ahora con escucharla un poquito con Samba de Lozano antes de ir a la primera pausa de esta hora, a la segunda pausa de esta hora. Melania Pérez se convirtió con el paso del tiempo en una referencia ineludible del canto popular del norte argentino. Podemos decir que con su partida deja un legado sólido, construido con sensibilidad, estudio y una permanente búsqueda estética. En su caso, empezó a cantar profesionalmente a los 17 años con Las Voces Blancas.
formaba parte de una familia donde la música era parte de la vida cotidiana. Su abuelo organizaba carpas para los carnavales, dirigía una orquesta, sus tíos integraban las bandas musicales. Pero básicamente en su casa se escuchaba música. Más adelante sería una de las cantoras preferidas del Cuchi Leguizamón. Más adelante, en el 74, comenzaría su carrera solista y conformaría el dúo Herencia. Más adelante sería consagrada en 1981 en el Festival de Cosquín. Una manera honesta, sensible y muy comprometida en lo estético de llevar adelante la bandera de la música popular del norte. Es obvio que desde ya la estamos extrañando. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Entramos ahora en territorio de Luis Alberto Spinetta. Qué territorio. Despojándose al sol, como un fantasma que te llena. El viernes 23 de enero, en el Centro Cultural Conex, en la ciudad de Buenos Aires, sucederá la quinta edición de El Marcapiel. En el día del cumpleaños del Flaco, un homenaje. En el día de los músicos,
en la Argentina. La puerta se abre a las 18, el show comienza temprano, a las 19. La grilla es impresionante, los músicos que van a participar son Lisandro Aristimuño, Juanchi Baleirón, Fabiana Cantilo, Baltasar Comoto, Emilio del Guercio, Dani Ferrón, El Mono Fontana, Luz Galatea, Rubén Goldín, con quien hablamos ayer, Felipe Herrera, Dylan Martín, Brenda Martín, Machi Rufino, Coti Sorokin, Gustavo Spinetta y Javier Malosetti. Javier Malosetti es el organizador de este encuentro. Premio Conex de Platino 2015, Diploma al Mérito 2005. Y ya se verá que hay un montón de músicos que tocaron con el Flaco. El Flaco Spinetta, subrayo lo de los Conex porque es en el Centro Cultural Conex. Ganó 3 Conex de Platino, 85, 95 y 2005, y el premio Conex de Honor, ya en su ausencia, en 2015. ¿Quién toca el bajo aquí en Fina Ropa Blanca, señor? ¿A mí? Sí, le pregunto a usted. Es una triste realidad. Toca una máquina. ¿No toca usted? No. Javier Malosetti. Pero cuando me dijeron, ¿qué tema querés? Y me dijeron este como emblemático, porque me decían Exactas, el chico recién. Sí. La herida de Exactas o no sé qué, donde se escucha el bajo. Y este que está en Don Lucero, pero este tema justo yo lo grabé, pero no sé qué Joraca no le gustó a aquel. ¿Aquel es el Flaco? Sí, aquel. Le mandamos un beso, lo amo. Es, no sé, alguien que ha atravesado nuestras vidas de un modo bestial, ¿viste? ¿Lo sacó? En realidad yo tenía un bajo que a él no le gustaba y que él me decía que no definía la quinta cuerda. Entonces me decía, vení a grabarlo de nuevo solo porque está desafinado, Bebote. Y yo digo, ¿cómo desafinado? Bebote, te decía Javier Sí. Malosetti, ¿cuánto medís? Claro, el Bebote. 1,90. Todos ellos me dicen Bebote. Bueno, la familia, Valentino, Cata, todos me dicen Bebote por ahí. Me clavan Bebote porque llegaste muy joven a tocar con él. Sí, ¿no? porque tenía 22, 23. Y te quedaste 8 años en Los Socios del Desierto y con Spinetta. Sí, bueno, justo Los Socios no era, porque cuando se fue Marcelo, Torres, claro, Marcelo Torres, que le mandamos un beso, que se tocó todo en Los Socios. Yo toqué en la banda anterior, después arman Los Socios, después Marcelo sale del trío y el trío se convierte en un cuarteto con Cardone en los teclados, sigue el Tuerto Wirs y entro yo en el bajo. Entonces eso ya no sé, si bien tocábamos todos los temas de Los Socios, porque era lo que Eran Los Socios del Desierto más uno, digamos. Los Socios del Concierto, dijo después en el Bandas Eternas él. Claro, el que no conocía los léxicos de Spinetta y los personajes y las caras y las actitudes, a lo mejor se sorprende un poco porque era como un creador permanente de chistes, de personajes, terrible, de apodos. Era más grosso que Todo por 2 pesos y Capusotto y sus videos. Era como eso, pero antes, ¿viste? Y todo el tiempo, ¿no? En un plan sí, en plan hacernos reír a nosotros. Entonces, ¿viste? Era el jogging hasta acá arriba y caminando como un espástico y con la gorra acá metida y diciendo delirios, ¿viste? O no Cosas de mandíbula también, ¿no? Sí, caras y muy bueno haciendo humor con las canciones en inglés, como bajándoles la traducción, pero por fonética, una cosa ridícula, ¿no? A las canciones en inglés que terminaban teniendo letra en inglés, en castellano, que sonaba como aquello, pero no era. Y buenísimo. Hay que decir que el Flaco chistes era... finos, ¿viste? Chistes no tan finos. Era muy, bueno, dibujaba mucho el Flaco, sí. Le gustaba mucho, había estudiado Bellas Artes, había empezado la carrera. Con Emilio del Guercio. A veces dibujaba cosas fálicas también. Sí. Le gustaba, aunque no lo hacía público, diseñaba autos que no existieron nunca. Bueno, los autos tremendos. Es más, él se los mandó a Ferrari y Testarrosa le contestó, le mandó una carta a Testarrosa, que le dijo que estaban muy buenas las ideas. Le mandó un proyecto como una idea de imantar el auto
todos los autos con el mismo polo. Y alrededor, para repelerse. Y que repeler los choques. Para que no hubiera choques. Imagínate, no sé, en una autopista o en un embotellamiento la que se puede armar. Pero bueno, el otro le contestó, le puso gracias por tus ideas, tus dibujos me encantan, no sé qué. Al mismo tiempo, Spinetta, nos contaba ayer Rubén Goldín una parte de eso, era un padre de una familia, 4 chicos, que iba a llevar a sus hijos a las 8 de la mañana al colegio, o iba a buscarlos. Y les cocinaba, un amor. Cocinaba a sus hijos y a cualquiera. A nosotros. A cualquiera, ¿no? Cultura de una familia italiana de clase media con todos muy unidos, de su familia inicial y las familias que él fue armando, ¿no? Exacto. Bueno, va a tocar Gustavo también un par de temas que el hermano Gustavo Spinetta, que es un amor y que es el baterista original de varios temas de Artaud. Y que además se le parece tanto físicamente que cuando uno lo mira tiene... Sí, entre el parecido de Gustavo y la tonada de hablar de Dylan, ¿viste? Su amigo de toda la vida, de Dylan Martí. Eduardo Martí. ¿Viste? Viste, como que vuelve un poco, aparece, ¿viste? Porque habla muy parecido, me hace acordar, estaban muy mimetizados. Claro, ¿viste? Mimetizados así como los amigos. Y como los hijos después. Como los chicos, claro. Los Ilia Kuriaki, que de una u otra manera heredaron esa relación y formaron una propia. El bajista Javier Malosetti, ultra premiado, un bajista de trayectoria internacional que ha tocado con medio mundo, esa es la verdad, y ha sido apreciado por medio mundo. Trajo una guitarra hoy a la radio. Sí, traje una guitarra construida por un tío. Es una Malosetti. Es una Malosetti. Tu papá, Walter Malosetti, ¿tu tío? Mi tío Pedro. Pedro Malosetti. Luthier. Yo la rompí hoy acá en vivo. Y vas a tocar un poco de Spinetta, ¿no? Espera que con el golpe se me fue todo el joraco. ¿Toda la afinación? Blusero Luis, pero nosotros le poníamos. Llama y verán, surge un nuevo día ante tus ojos en las mañanas. Llama y sin horas, solo tú y los bosques y montañas, los ríos y los valles. El caracol se durmió con el arrullo de tu llovizna aquí en la tarde. Huye el clamor, dulce y ya sin horas, solo tú y los bosques y montañas, los esteros olvidados. ¿Y qué será de ti, de tu querer? Llama y verás cómo surge un nuevo día entre tus ojos en las mañanas. Llama y verás
solo tú. Y los bosques y montañas, las rías y los valles, los vientos y los valles, los esteros olvidados. Muy amables. Hiciste un esfuerzo para espinetearla, ¿no? Y lo que pasa es que Luis Alberto, me gusta más cantar las cosas más de Jovato, que bajó un poco la clave, ¿viste? No llegaba tan alto. Claro, porque de niño cantaba... Por más que las manos, sé feliz. O no sé, y David peor, porque David cantaba... Esta nota entera, no de falsete. Yo no puedo cantar eso entero, pero ni loco. No sé quién puede, McCartney, ¿viste? Bueno, pero ellos tenían 20 años cuando cantaban así. Claro, bueno, pero guarda que David te la sigue poniendo. O sea, canta como en esa época por poco, ¿viste? Algunos temas se los baja, pero está bastante intacto David, ¿viste? Viste que hay un consenso sobre quiénes son los 5 mejores bajistas eléctricos de la historia del rock en la Argentina. Vos sos uno. ¿Quién dijo eso? No, hay un consenso. Digamos, Pedro Aznar, Malosetti aquí presente con nosotros, Torres, al que acabamos de mencionar, sí. Diego Arnedo y Machi. Tal vez sean los 5 que todo el mundo escuchó o en que todo el mundo se espeja. De esos 5, 4 tocaron con Spinetta. Ok. ¿Sí? Pedro Aznar incluso homenajeando a Spinetta después de su partida con su repertorio completo. Sí. ¿Qué les pedía a los bajistas? Ya que empezaste contando que pasamos un tema en que sacó tu bajo y puso una máquina. Bueno, con los bajistas me parece que básicamente, o sea, él no escribía partituras, ni cifrado, ni nada. Él empezaba a cantar la canción. Él llegaba al estudio y decía, tengo una canción nueva solo con su guitarra. Sí, la empezaba a tocar y después mañana de vuelta la tocábamos, pero tenía una partecita más. O sea, íbamos viendo el día a día de la composición también. Quizás también se influenciaba o se estimulaba con escuchar sonando el tema con la banda, por más que tenga una partecita, ¿viste? Entonces como que eso no sé, lo necesitaba para la composición. Nosotros íbamos viendo los temas de a pedacitos. No nos decía, tengo este tema, y lo tocaba de punta a punta, ¿viste? Incluso a veces no tenía la letra, y eran cantados como en inglés. Zaraza. No tan zaraza, ¿eh? No tan zaraza. Cantados en una letra en inglés que se le hacía al toque, que no era tan zaraza, no era rhymes and flounds, eran palabras, ¿viste? Era como, no sé, cosas de amor tipo no sé, que los Birds o los Beatles. Tenía la música y no tenía la letra. Te digo esto porque hay gente que compone exactamente al revés, tiene la letra y después le pone la música. Pero por lo que he escuchado hablar a Charlie y a Fito también, siempre empiezan con la tonada. Ellos sí. Empiezan con la tonada, salvo que sea que quieran ponerle música a versos X. Pero León Gieco, por ejemplo, tiene una letra y busca cómo musicalizarla, si él u otro, etc. Bueno, y 8 de octubre, que la letra es de Gieco y la música es de Luis. Luis agarró esos versos y le puso esa música. Pero no era lo común. Y siempre entonces la tonada primera. Él llegaba y estaban ustedes y él decía, tengo esto. Y empezaba a tocar y yo le miraba, o sea, todos mirándole las manos. El mono que es, viste... El Mono Fontana. El Mono Fontana, que le mandamos un abrazo, es un, viste... como se dice, un radar, que le miraba la mano y ya tocaba el acorde que está en las 6 notas de la viola, viste... Y estábamos todos ahí, yo le miraba acá, las más gorditas de las cuerdas, ¿viste? Claro. Y bueno, escuchando también un poco cómo sonaba el acorde y ver qué otra cosa podía poner. Eso al principio. Después, cuando él se compró y se armó su estudio, yo iba y ya había metido un bajo, tenía unos demos ya bastante cerrados. Entonces yo lo que tenía que hacer era copiar lo que él ya había tocado. El bajo que había tocado con Púa, que estaba re bueno. Que yo pensaba... que él dejó este bajo. Lo mismo dice... No, o sea, no, porque quiero tocar. Lo mismo dice Mario Breuer que pasaba con los demos de Charly García, que Charly llevaba los demos con todos los instrumentos tocados por él. Y estaban buenísimos. Y que él decía, che, el bajo que vos tocás, y él decía, no, démosle laburo a otro, que toque otro, ¿no? Sí. No voy a dejar No, aparte bajo. Luis nunca aflojaba con su humildad casi devastadora para él mismo, ¿no? Era muy crítico él, ¿viste? De él. Entonces vos le decías que te gustaba algo y primero te miraba a ver si lo estabas gastando, ¿viste? No creía que era tan bueno. No, yo le decía que me gustaba Cantata de Puentes Amarillos y me miraba y me decía, ¿por qué te gusta eso? ¿Cómo por qué?
Porque, no sé, porque es nos el hemos sonido... pasado la vida repitiendo mañana es mejor, gracias a la cantata de Puentes de Madrid. Exactamente. Por eso mismo. Por más que me esfuercen, jamás pensaré que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. No, eso fue un grito que nos, viste... Spinetta a los 21 años, quiero decir. Claro, y yo a los 14, qué sé yo, qué tenía cuando salió eso, viste. Pero una vez que escuchás de pendejo esos versos, tu vida no vuelve a ser igual. Tu vida no volvió a ser igual desde entonces. No. Vos vivías en la casa de un músico muy prestigioso, uno de los 3 más grandes guitarristas de jazz de la Argentina, ya que seguimos con esas escalas. Tu papá, Walter Malosetti, muy querido, que no era exactamente un spinettiano ni un rockero. No, pero tenía re buena onda y le gustaba, ¿viste? Le gustaban los exitazos que él podía llegar a conocer. Le gustaba El vino en tibia, Sueños al jadear, que no me acuerdo el nombre. Los libros de la buena memoria. Le gustaba, bueno, Muchacha, le gustaba... yo le había enseñado, porque yo quería tocar algún tema con él de Spinetta. Y entonces le había enseñado Durazno. Como si fuera un jazz waltz, claro. Lo había pasado. Y lo tocaba, ¿viste? Estamos escuchando ahora la cantata de Puentes Amarillos. Si querés ponerte los auriculares para poder percibirla. Y ahí está también la voz de Spinetta a los 21, ¿no? ¿Cómo nunca se pasa por radio porque dura 9 minutos el tema, ¿no? No, y aparte porque es como... es rebelde la canción. No pasa por los giros comunes de la época de la canción, ni por la melodía, hacer esos arabescos que tenían en esa época, los acordes son un delirio. El tema tiene 1000 partes, es insacable para muchos. Son 3 canciones en una. Claro, son varias canciones en una. ¿Él te contó alguna vez? ¿Le preguntaste alguna vez? No, lo que pasa es que yo me fui a Francia con pomo. Sí. Probé el ácido. Bueno, si lo monitoreabas mucho, te alejabas. Si demostrabas, eso es lo que pude comprobar. Todos los que demostraron demasiado su fanatismo, incluso quisieron hablarle con guiños de su poesía, se fueron a freír churros, ¿viste? Él quería ser amigo de alguien más allá de eso. Si vos lo cargoseabas un poco, no sé, que le decías algo de las letras de los temas de él, ¿viste? Ya no se copaba. Prefería estar con la vieja y hablar. Prefería estar con Aníbal o con nosotros jugando al ping-pong, hablando boludeces, más que nada literario incluso. Prefería cocinar, hablar de fútbol. Sí. Es interesante eso, ¿no? El Día del Músico fue decidido por los músicos argentinos, no por el talento artístico de Spinetta, en medio de una discusión, porque otros dijeron, ¿y Astor Piazzolla? Claro, y Falú. Y Atahualpa Yupanqui y Juan Falú, ¿por qué Spinetta? Y la respuesta fue porque no se trata solamente del artista, sino del ser ético. Los músicos también nos relacionamos con la ética del artista. Se preocupaba por los plomos, por lo que cobraban los otros músicos, por las condiciones de trabajo. Sí, iba a las reuniones gremiales. Era muy generoso, muy bondadoso, era re cabrón y podía explotar en cualquier momento el Tano, pero así era de generoso y con todos nosotros, con los técnicos, como vos decís. Y bueno, y cuando abrazó la causa Conduciendo a Conciencia, se convirtió en la bandera de todos los shows de él, y cada vez que hablaba, y su remera de Conduciendo, y incluso la canción que hicieron con León, así que eso va a ser un momento también en el marcapiel, que tiene el momento Rodolfo García también, tiene el momento Aníbal Barrios. El homenaje a los grandes amigos, Aníbal Barrios, compañeros, y que tienen mucho que ver, ¿viste? La Vieja y Rodolfo García, sin el cual Spinetta nunca hubiera llegado a tocar la guitarra ni integrar un grupo cuando era un pibe de 14 años, ¿no? Es interesante también un perfil político que hizo que cuando lo invitaron a tocar en el salón de la Casa Rosada, durante el gobierno de Néstor Kirchner, él levantó una estatuita de Néstor y dijo, esto es más que un Oscar, esto es un Néstor. Sí, que para mí fue hermoso, ¿viste? Porque yo me había quedado con que Luis era radical. Y... Era peronista, ¿eh? En los 70 era peronista. Pero después era radical. Y su mamá era evitista. Hizo la gira proselitista de Angelós, como tantos otros, como Charly García, contratado por Daniel Greenback, en aquel momento, cuando la radio, la Rock and Pop, tenía un apoyo muy grande a través de Nosiglia, claro, del aparato estatal radical, y necesitaban sumar votos en la campaña. Después cada uno hizo de eso su propia lectura. Por ejemplo, Charly se convirtió casi que en un menemista de manual, pese a que hablaba de Never
en su momento, en lugar de Menem, decía que traía mala suerte, también lo cooptaron, de alguna manera lo llevaron, tenía necesidades especiales de relación con el poder político, y bueno, y el Flaco, están los testimonios, Rodolfo García y Emilio del Guercio, aunque no creo que Emilio quiera contarlo ahora, participaron de los actos de asunción de Cámpora en el 73, y habían quedado con el Flaco de ir a la Plaza de Mayo, pero el Flaco se subió a un camión de la JP y anduvo dando vueltas por Belgrano toda esa noche, la noche de festejo del fin de la dictadura. Es una trayectoria larga. La mamá de Spinetta tenía una foto de Vita bueno, y hay en una la cocina foto de su muy casa. linda Yo la vi, ¿no? donde la mamá y Néstor se están dando un abrazo. Porque y él cuando- los mira con Cuando Néstor con lo un amor. invitó al Flaco, cuando el Estado argentino invitó al Flaco y quedó claro que iba a estar Néstor, y Néstor lo llevó a su despacho y le dijo: sentate vos acá, me gustaría que un día hubiera un presidente como vos. Lo que pidió el Flaco es: puede ir mi mamá, porque yo hago esto para que mi mamá vaya y te conozca. O sea, en eso ahí hay un montón de sonidos. Después cada uno querrá sacar las conclusiones que saque, ¿no? Y el Flaco no era partidista, no se afiliaba a un partido. En todo caso tenía ideas, y en época se sintió representado por el poder político, ¿no? Sí, el verdadero rebelde. La prueba está en que no hacía mucha guita, Luis, ¿viste? Siempre estaba peleando con el mango y siempre estaba... Y al mismo tiempo velando por un montón de gente, ¿viste? Luis escribió un manifiesto en los años 70, influido por Miguel Grimberg, muy importante, sobre el negocio del rock, las publicaciones periodísticas, los empresarios. Cuando lo conoció a Charly García en Pipo y lo vio con el empresario con que estaba, le dijo: guarda con los cuervos que te quieren comer la carne. Es decir, tenía una posición, si se quiere, sobre la música y el lugar del intérprete y el creador de la música, ideológica y de clase. Él pertenecía a una familia de clase media del Bajo Belgrano, a la que el Estado argentino, con lo que pasó en los años 40, 50, le permitió comprar una casita, tener un trabajo estable, educar a sus hijos en la escuela pública, y siempre estuvo relacionado con ese mundo cultural. Hay gente que dice Belgrano, los chetos. Spinetta vivía en el Bajo Belgrano, en el lugar que se inundan, en donde no hay chetos. En Arribeño. Claro, en la calle Arribeño, sí, muy cerca de una gigantesca Villa Miseria. Fue educado en un ambiente cultural sin mayúsculas, digo, en que ni siquiera se estudió música, en que estaba clara la pertenencia, ¿no? No era con los del otro lado, los de Belgrano R, sino con los de este lado. Es muy lindo que lo digas, ¿viste? Porque que la gente sepa esto también, ¿viste? Porque también a él lo rodea un halo injusto de concheto, ¿viste? O por lo menos de no haber visto ciertas realidades y pasado por alto, y muchas veces, viste, su poesía, que parece re loca, dice cosas muy buenas, viste. Yo siempre recuerdo el texto del segundo disco de Pescado Rabioso que Spinetta escribe, Desatormentándonos para siempre, que habla de la cabeza de los torturadores cortadas por el carro. Es decir, dice unas cosas fortísimas. Para aquel que no quiera verlo, está todo bien, pero Spinetta tuvo actitudes muy radicales en la política en su juventud, después fue más contemplativo al respecto. Más contemplativo. Pero cuando le pidieron opinión, él no decía nombres, pero me parece que su ideología... quedaba bien clarita. Que su ideología es un sistema de ideas, ¿no? Quiero decir, no la adherencia a nada en particular, sino un sistema de ideas. ¿Querés que hagamos la experiencia de las bandas eternas? Bosnia, ¿qué tocas en Bosnia? En Bosnia toqué, yo en las bandas eternas toqué un tema el bajo y 3 temas la batería, porque cuando se hizo las bandas, el Tuerto Wills ya había fallecido hacía un par de años, y nada, y yo soy medio bestia como el Tuerto, toqué mucho con él y soy zurdo también para la batería, y le dije todo esto: yo mirá que toco bastante parecido, no sé si vas a hacer algo, porque él iba a ser invisible. Yo se lo dije por teléfono: ¿vas a hacer con Marcelo el tema de los socios? Si es así, yo me anoto para tocar la bata. Y me dice: me salvaste, no sabía qué joraca hacer con esos temas, ya está. Entonces armamos ese trío donde yo toqué la batería, Marcelo tocó el bajo y Luis Alberto, y tocamos varios temas del disco negro, ¿no? Del álbum doble. Lo que te digo, entonces te presentamos como el bajista. Yo creo que vos sos un músico que toca el pero bajo. con Luis toqué todo, toqué la viola en Cielo de Ti y en La Flor, en muchas canciones.
Toqué las tumbadoras en oboe y el bajo. Hice coros, tuve el tupé de cantar a dos voces con Luisito. Así que le agradezco, no me puedo quejar. Escuchamos a plano, ahí estás, a pleno ahora. Con tus chascas de entonces. Sí. El estadio de Vélez repleto. Con los anteojos de Danny Wills. El Tuerto tocaba con antiparras porque le pegaba tan fuerte que saltaban esquirlas de palillo. Libre. ¿Ahí estás improvisando? Y bueno, cuando llegamos, después de... Y ahí vuelve. Esas partes del medio y bueno, es con lo que termina el tema, que se va como diseminando en ese acorde que no es nada, es como un interludio. Yo sabía que le tenía... Yo estaba re nervioso. Porque aparte estaba Pomo, había unos bateristas, ¿viste? Claro, otro rubro, los bateristas de Spinetta. Claro, estaba Pomo, estaba Sergito, estaba el negro Black. Sergio Bardinelli y Black Amayo. Estaba... Rodolfo García. Rodolfo, claro. Bueno, por eso, yo le pedí la batería a Virginia, que la viuda del Tuerto Wills, que es amiga. Le dije, loca, pues, voy a tocar tema de los socios, ¿no me prestás la Slingerland, esa bestia? Pero después me enteré que habían 4 baterías en el escenario. Era demasiado, hermano. No, una quinta era ridículo y bueno, y justo estaba Rodolfo, que es zurdo también, con una grecha hermosa, y se la pedí a Rodolfo y me dijo, más vale. Y yo toqué antes. Eso de se la cagué a palos a un volumen que él no toca nunca. Después él salía con unos pompones. Y los bateristas, incluyéndote, usan anteojos, usan lentes o protecciones, ¿es porque les pegan tanto algunos que les saltan esquirlas? No sé, algunos de facha quizá, pero y yo me lo puse como a modo de homenaje. Pero el Tuerto creo que era por eso. Él se ponía unas antiparras de soldador que cierran, ¿viste? Todo. Como con una goma que quedan como, los ojos quedan herméticamente tapados, y la verdad que la alfombra de la batería era un aserradero de palitos, ¿viste? Hablando sobre este concierto, 2 datos. A mí la organización del concierto me pidió que escribiera el texto que incluía el programa de lujo que le repartían a aquellos que habían comprado las entradas más caras, los que estaban en las plateas. Y me aclararon, mirá, vos escribí el texto, que es un laudatorio de Spinetta, hablando de la importancia de este concierto y de las bandas, y Spinetta lo tiene que chequear él en persona. Entonces mandé el texto, se lo mandaron a Spinetta y me volvió el texto corregido por Spinetta. ¿Sabés qué eran las correcciones cada vez que yo decía un adjetivo calificativo que lo ponderaba? Hermoso, extraordinario, notable, etcétera. Tachaba el adjetivo como si fuera un consejo de Borges. ¿Para qué el adjetivo? ¿Para qué decir más si con el sustantivo está bien? Es decir, todo lo que eran elogios para él... Te lo recortó. Lo sacó. Pidió que lo sacaran. Estaba subrayado en amarillo, yo saqué cada uno de los... Yo podía decidir también, pero me dijeron no, que sea lo que el flaco quiera. En ese marco, la empresa que coorganizaba con el amigo que le propuso este acontecimiento, Fénix Producciones, consiguió la tapa de la revista Rolling Stone para Spinetta. Le hicieron la entrevista, me acuerdo la producción fotográfica. ¿Y qué pidió Luis Alberto? No salir en la tapa de la Rolling Stone, porque había salido Natalia Oreiro. Y dijo, la verdad, si Natalia Oreiro está en la tapa de la Rolling Stone, yo prefiero estar adentro, y escondida la nota. Y la tapa era central para la venta de entradas. Como así aconteció, no se lo podía traicionar, le pidieron hacer una conferencia de prensa en que él contara con un instrumento ahí del concierto, y cuando se disparó la conferencia de prensa saltó la venta de entradas y se llenó el lugar, cuando él anunció en público. Claro, que se hacía, pero no con la tapa de la Rolling Stone, que ese era el efecto que buscaban. Él dijo, no quiero vender entradas. Lo quiero hacer por otro lado. Poniéndome en la tapa de una revista que después tuvo a la nata en la tapa, que él no quería eso. Lo había tenido a él varias veces también. Claro. Un montón de veces, pero viste que el flaco... Bueno, hubo una bronca un año antes con la foto con Charlie, y él tenía la remera de Conduciendo Conciencia y se la pintaron toda de negro y se recontra calentó.
Por ahí eso es parte de. Sí. Es parte de todo. Pero ¿qué quiero decir? Cuando alguien le hablaba, mira, te conviene, es plata, es comercio, es entradas, es cantidad de gente. Por eso no lo vas a, por ese lado no vas a llegar a convencerlo, ¿viste? No. Ese era el asunto, ¿no? Machi siempre cuenta la historia de cuando murió su hija, temprano y sorpresivamente, y él abandonó la música por muchos años y se dedicaba únicamente a ir a visitar el cementerio donde reposaban los restos de ella. Sí, siguió trabajando como técnico de grabación. Pero Machi. no tocó más. No tocó más el bajo. Un día Luis Alberto le tocó el timbre de la casa, fue a la casa, lo visitó, qué sé yo, y cuando se iba dejó un sobre la mesa. Y Machi le dijo, Luis, te estás olvidando este sobre. No, el sobre es para vos, fíjate lo que hay adentro. Ya sé. Estaba la transferencia de su auto, con las llaves del auto, y la patente paga al mismo tiempo. Spinetta se quedaba a pie, no es que tuviera dos autos, con ese gesto, y le decía, mira, vas mucho en ómnibus al cementerio, es un camino largo, usa un auto. Yo no tengo problema de andar en ómnibus, pero vos necesitas el auto. Y no tenía otro auto. Así era, a nosotros nos regalaron, o sea, a él no le gustaba mi bajo en escena y me compró un Yamaha que valía $3.000. Y no le sobraba la plata. No le sobraba la plata, pero la plata era para eso. Quiero decir que, por ejemplo, Spinetta hay un fetichismo. De ese bajo me regaló 2 lucas y la luca que quedaba para pagar yo la pagué en 4 años más o menos. El que me lo vendió me odiaba, ¿viste? Pero así. Y Spinetta no amaba sus instrumentos, es otro asunto eso. Hay muchas guitarras que son icónicas, la de los colores de River, la roja y blanca, que todo el mundo dice, bueno, tenía varias, descartaba una, le daban otra, no era esta guitarra no la toca nadie, más vale al contrario, ni amaba su propia técnica en la guitarra, que es otro asunto. Claro. Contrataba guitarristas, escuchaba a otros guitarristas, le parecía que no estaba del todo bien, etcétera. Ahí vamos la foto de Charlie y Spinetta, todos son, esa es la todos fuimos, todos somos, todos podríamos ser. Esa es la original de Conduciendo Conciencia. Esa es la foto original, pero después la de quizás adentro salió con la remera como pero no en la tapa. En la tapa se la pintaron de negro. ¿Querés tocar como vos mismo un poco más de Spinetta, Javier Malosetti, aprovechando que estás aquí en la radio? Para nosotros es un lujo y para un montón de gente también. Pero cortito.
pedacito. Para Quiero decirle a la gente que se quede tranquila que yo no canto, ¿eh? Vine acá a cantar un poquito de payada, un poquito de zapadita, pero hay unas voces increíbles en el show, así que me mantengo al margen del micrófono y me dedico a tocar bien los temas en el bajo y listo. No lleves ni papeles, hay tanta gente. Los que van a no canté la otra parte. Sí. No lleves ni papeles. No me acuerdo cómo sigue. Hay tanta gente que al final nadie tiene un sueño sin laureles, ¿no? Ay, tiene un sueño sin laureles. Después dice, que tu cuerpo al menos esté limpio. Que tu mente, ¿no? Que tu mente o que tu cuerpo. Que tu mente. Y esto es una genialidad. Siempre hay un nervio, ¿viste? En vez de hacer el re mayor, tiene un son natural. Hay como algo, es como una inquieta calma a veces, ¿viste? La armonía, que él tiene como, no sé, como el acorde donde teóricamente la música reposaría. Es tu cuerpo, que tu cuerpo al menos esté libre para ir. Eso. Ahí estamos escuchando ahora, si te pones los auriculares, escuchás la versión original de Para Ir. Sí, es terrible. Almendra, el disco doble. El doble. Publicado cuando Luis tenía 21, ¿no? Ya medio separados. Eran chicos, ¿viste? Quiero que sepan hoy. Esta es la tercera. Es obvio que además está hablando de su novia, de Muchacha Hoja de Papel, de Cristina Bustamante. Quiero que sepan que le mandamos un beso también. ¿Qué color es el que te robé cuando dormías? Blues de Cris, un montón de temas. Varios temas. Escobillas. Tocó Rodo. Las escobillas de Rodolfo García. Los timbales. ¿Ves que esa vocecita? ¿Cómo hago yo que estoy fumando la pipa desde las 10 de la mañana? Nos recuerda un oyente afirmando que tal vez el mejor bajista de todos los tiempos de la Argentina fue Alejandro Medina. Es posible. Claro, yo no te dije nada, pero es una opinión, es una opinión posible. Yo tengo muchos héroes acá en la Argentina, ¿viste? Además de los ya mencionados. Sí, Rino Raffanelli, Willy Quiroga, Alejandro Medina, sin duda. Ampliemos la lista a los 10 mejores. Sí, están en ese podio, ni hablar. Del rock nacional, sí. Willy. ¿Cómo es la estructura? Alejandro Medina. ¿Cómo es la estructura del show que va a marcar en la 5ª edición del Marcapiel? ¿Hay una banda estable? Es una banda base. Una banda de base con componentes de varias bandas de Luis. Está el Mono Fontana en teclados, el Guillermo Arrón en la viola, yo toco el bajo, Sergito Berdinelli, que es baterista de toda la última tanda de su cuarteto final, en la bata, y Dani Ferrón, bajista de Los Amigos y muy amigo de Luis y de Rodo. Es una verdadera enciclopedia spinettiana caminando, sabe todas las letras, estas cosas que tuvimos recién con él, hay que preguntárselas a él. Y los acordes tal cual como los toqué yo, hago una versión distinta con otras posiciones, y él toca tal cual el acorde original, todo así. Y a ese quinteto se van sumando cantantes que van a interpretar. Primero a ese quinteto se van sumando otros músicos invitados, porque también está el Negrito Colombres en la bata, algunos temas. Está Baltasar Comoto en la viola algunos temas, está el gran Leo Sujatovich de Jade, de Spinetta Jade en algunos temas también. Y después, bueno, los artistas solistas que cantan los temas arriba de esas bases que tocamos. O sea, Lisandro Aristimuño, sí. Fabiana Cantilo. Bueno, Lisandro se lleva la viola también, ¿viste? Juanchi Baleirón. Juanchi no va a estar al final. Juanchi es baja, sí, eso está viejo. Porque Rubén Goldín. Juanchi Serrano en Los Pericos, hay una fiesta privada el viernes, le mandamos un beso, que salga todo lindo. Bien. Nos perdemos de No te alejes, que era el tema que él quería cantar, que no quedó en la lista. Digo esto, Rubén Goldín, Lisandro Aristimuño, sí. Fabiana Cantilo, sí. Cada uno haciendo un pedazo de la obra de Spinetta, ¿no? Sí, varios temas, todos los cantantes cantan un par de temas como solista y alguno en colaboración
en algunos temas que son de voces, ¿no? Como por ejemplo 8 de octubre, que siempre es cantado a voces, ¿no? Ricardo, León, Luis. Machi Rufino va a cantar algunos de los temas. Machi canta unos cuantos temas y después le pedí que sube a tocar el bajo. ¿Te bancás tocar el bajo sin cantar un tema? Sí, más vale. Así que va a tocar el bajo también, no solamente va a estar como solista, sino que pasa a engrosar la defensa del equipo. Y Balta lo mismo, Baltasar Komoto tiene un par de temas como solista y después entra como violero varias veces. Bien, viste que hay una especie de jerarquía que mientras más antiguo es el músico de Spinetta, más querido y más prestigioso es, ¿no? Claro, Los por que eso empezaron a tocar. A veces, para los spinettianos, es más importante que les diga que está el Mono Fontana que está algún otro solista, ¿no? O Machi. O ¿no? Machi o Emilio, por ejemplo, Emilio del Huercio o Leo Sujatovich, que son como emblemáticos, ¿viste? Vos también lo sos. Y bueno, yo no me pongo yo mismo, pero sí, ya que lo dices. Estoy humildemente como 10 o 11 discos de Luis. Y por otra parte sos el organizador, el que le pone el motor para que todo esto exista. Exacto. Y es la quinta junto vez, a Vieras Producciones. Es la quinta vez que lo haces. Alejandra ¿no? Piroso, Alejandro Marinaro, les mando un beso. Hay mucho amor y mucha dedicación al otro también. Cuando vos montás todo esto para que los ojos estén puestos en Spinetta. No, y aparte yo me dejaba más material para mí como solista siempre en los marcapieles. Y ahora estoy tocando el bajo nada más y no en todos los temas. Porque preferí que haya más cantantes, más gente. ¿El reposo del guerrero? El reposo del guerrero. Ya es la comodidad del que ese que dice Dolina, que fue religioso muy religioso a partir de los 40 y pico de años. Vos ya podrías decir a partir de los 60, ¿no? Sí, yo cumplí 60, amigos. Soy más grande que Papo, por ejemplo. De lo que nunca fue Papo. Claro, eso me mata. En cualquier momento voy a ser más grande que mi mamá. Y esas son cosas que me parecen loquísimas. Papo, ¿cómo Papo se murió a los 55? Para mí, Papo siempre fue un monstruo enorme, ¿viste? Inalcanzable. Y ahora, no sé, me cuesta verlo con la ternura que mirás a alguien menor, ¿viste? Podríamos decir que ya dejaste de ser el bebote. Sí, qué sé yo, ojalá que no. Yo me siento, ¿viste? Como dicen mucha gente, que se sienten igual, pero se ven en el espejo y dicen, no soy igual. ¿Quién es ese señor mayor que me mira desde el espejo? ¿Quién es ese con esa cara de culo que me mira? O más o menos así, pero un artista, en este caso vos sos un artista, un músico, tiene la alegría de poder jugar. Sí. De poder salir, tocar, sí, el elemento lúdico está más presente que muchas cosas de la vida, del mero marchar de la vida que me cuestan mucho más. El resto, todo el resto. El resto a todo el mundo le cuesta. Gracias por haber venido. Gracias a a Radio, vos, Carlitos. La verdad que es hermoso estar acá con vos siempre y charlar. Y me gusta escucharte hablar de Luis con tanta sabiduría sobre el tema. Y acá el asunto es Luis y Luis Alberto Spinetta. Te vamos a escuchar en tu versión de Credulidad. Pero yo no canto, ¿eh? Bueno, pero es mi versión, sí. Toco la viola, hice todo el arreglo, pero canta el gran Hernancito Segret, que tiene la misma edad que Luis. A mí me costaba decir las uvas viejas. De un amor. Es un montón para un grandulón, ¿viste? Eso lo tiene que decir un chico. ¿Sabés que prohibieron la actuación de Pescado Rabioso durante la dictadura 66-73 ¿Por ese tema? En Rosario? Porque el censor entendía que las uvas viejas de un amor en el placar eran los testículos de una persona. Leyó cualquiera. Son esas cosas que te están amortajando. Haciendo esa salvedad, tu mente ya estará progresando. Gracias por haber venido. Gracias acá. a vos. ¿Cómo se sacan las entradas para el 23, el marcapiel? En la página de Conex. Ellos tienen su sistema de entradas, así que pueden entrar al Instagram. Yo lo tengo también el link en mi bio, pero Conex, todo con Conex. Instagram o página. El patio del Conex, ¿eh? Sí, una patio. fiesta espinestiana, nada Exacto. más y nada menos.
En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y 56. Saben que mañana tenemos la primera función del año 2026 de nuestro espectáculo de Radio Café Concert La Patria no se vende. Pero la novedad, y lo comentamos ayer, es que se agotaron todas las entradas para la noche en la Carbonera. Con Flor Cosani y Bruno Arias como invitados haremos una versión diferente de aquello que durante el 2025 llevamos adelante bajo una sola idea, que es esta: La patria no se vende, una intervención cultural y poética sobre el asunto de la patria. La novedad que les quiero contar es que, agotadas las entradas para esta función, queremos anunciar la siguiente función, la segunda de 2026, que va a ser en febrero, el jueves 14 de febrero, es fácil, el Día de los Enamorados para los estadounidenses. En este caso es el sábado 14 de febrero en el Club Social Cambalache en San Telmo, que va a estrenar un piano nuevo, que obviamente vamos a utilizar a lo largo del espectáculo. Pablo Hacker vino cuando hicimos un show en el Cambalache. Una belleza de lugar, es esa. Recuerdo que yo estaba en el escenario allí y usted me señaló la luna, estaba con su hijo diciendo, mirá la luna que hay acá arriba. Es que me la señaló mi hijo, estaba mirando y yo observé eso y está muy bien estar en ese patio con la vista al cielo en San Telmo y escuchando el espectáculo, realmente bellísimo. En ese patio hermoso, ojalá con la misma luna, haremos entonces la segunda función. Las entradas ya están en venta a través de la alternativa teatral del Club Social Cambalache. Novedad 1, novedad 2. Empieza febrero, está claro, dentro de unos días. 17 ahora. Y el calendario nos recuerda que tenemos que empezar con la resistencia poética. El domingo 1 de febrero haremos la primera función de este año de nuestro espectáculo de resistencia poética. Esa función será, como las 5 anteriores, en pista urbana en San Telmo. Saben que es un espectáculo con un pianista, el señor Lolo Micucci, una voz, esta voz que están escuchando en la radio, la voz del señor Carlos Polimeni, un seleccionado de canciones, un guión y 4 intérpretes que van variando según cada espectáculo. En este 1 de febrero, entradas a la venta por alternativa teatral desde hoy. Cantarán Mica Sancho, Nadia Sanciuk, Uma y Fernando Kawasaki y Ariel Prat. Esta es Uma Kawasaki, en compañía de su padre, Fernando Kawasaki, el actual guitarrista de Charly García. Así que gracias a los que agotaron las entradas para mañana jueves en la Carbonera.
Sepan todos que los que no pudieron comprar entradas o tengan ganas de volver al espectáculo o conocerlo, 14 de febrero en Cambalache. Y para los que vienen por la línea de la resistencia poética que propusimos el año pasado y continuamos este espectáculo con piano, voz y 4 cantantes, el domingo 1 de febrero en Pista Urbana, Alternativa Teatral. Las entradas mantienen su precio y son de las más baratas que se consiguen en esta plaza. La conjunción de compromiso, estética, ética, belleza, poesía y combate. Todos esos elementos juntos en nuestra propuesta de Radio Café, Concert y alrededores. Nos despedimos hasta mañana. Mañana será un día mejor, mañana es mejor, escribió el Flaco Spinetta.